En una ocasión, en uno de los grupos que atendía como maestro de música, observé cómo cambiaba el comportamiento de una estudiante alegre, puntual, dispuesta y expresiva a una alumna con características opuestas. En varias ocasiones intenté hablar con ella para saber lo que ocurría, pero siempre se mostraba evasiva. En uno de esos intentos, su mejor amiga me dijo: "Ay, mister, eso es lo que hace el amor". No pude indagar más, así que consulté el asunto con una de las trabajadoras sociales escolares. Ella, apoyada en su amplia experiencia, sospechó inmediatamente de violencia en el noviazgo. También me dijo que debíamos ser estratégicos en el manejo de lo que estábamos a punto de atender, ya que en aquel momento no existían apoyos legales ni protocolos para atender la violencia en el noviazgo como tal. En efecto, el manejo de aquella situación resultó un proceso sumamente largo y difícil. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando sobre Educación. Una de las afirmaciones más comunes que se hace al describir un entorno escolar es que la escuela es una representación a escala del mundo. Esto implica que todo lo deseable que ocurre en nuestro entorno debe reflejarse en la experiencia educativa, aunque también es cierto que muchas realidades no deseables de ese mundo exterior se reflejarán en la escuela. Hoy hablaremos de violencia en el noviazgo, qué es, cómo identificarlo, cómo atenderlo y qué efecto tiene en el ambiente escolar, en quienes lo sufren, atestiguan y perpetúan. Para ello he invitado a la amiga Leila Negrón Cintrón, trabajadora social y psicóloga, activista por los derechos de las mujeres y las víctimas de violencias. Y amigas y amigos, después de escuchar esa introducción, yo quiero que conozcan a la trabajadora social y psicóloga, la amiga Leila Negrón Cintrón, para que nos hable del tema que ya hemos presentado. Saludos, Leila, ¿cómo tú estás? Saludos, gracias por la invitación. Gracias a ti por responder. Yo quiero comenzar diciéndole a la audiencia que las conversaciones que he tenido con Leila en preparación para este episodio han sido tan ricas que sé desde ya que ustedes van a disfrutar mucho la conversación. Y la primera pregunta que quiero hacer, Leila, es ¿qué es eso de violencia en el noviazgo y por qué debemos hablar de eso? Pues mira, la violencia en el noviazgo es importante, ¿verdad? Que hablemos sobre ella, primero porque no está visible, está totalmente invisibilizada. Hablamos mucho, ¿verdad? De lo que es la violencia de género, de lo que es la violencia en pareja entre adultos, entre adultas, ¿no? Pero cuando se trata de los jóvenes, parecería o pareciera que no está pasando. Y eso se da en gran medida porque no se levantan estas estadísticas, ¿verdad? No hay una ley que proteja a las parejas jóvenes sobre la violencia. Si hubiese que hacer una denuncia, no hay un remedio legal específico, ¿verdad? Hay remedios legales que se pueden utilizar, pero no hay un remedio legal específico para atender esto. Todo esto lo digo, ¿verdad? Para entender por qué no hay información, ¿verdad? En Puerto Rico ocurre que no hay estadísticas, la policía no lleva estadísticas, la Procuraduría de las Mujeres no lleva estadísticas, el Departamento de Educación del país tampoco levanta una estadística sobre estos casos. Y lo que se ha estado viendo con mayor frecuencia es que dentro del contexto de las relaciones entre jóvenes hay una situación de violencia sin atender, sin visibilizar y sin remedios para atenderla y que se manifiesta de múltiples formas, ¿verdad? Según la literatura y los pocos estudios que se han hecho en Puerto Rico, pues se presenta violencia psicológica, se presenta violencia física, se ejerce mucho control dentro de esa relación y podría haber también violencia verbal.
se usan medios digitales, ¿verdad? Como es el teléfono, como son las redes sociales, para ejercer toda esa violencia. Así que la violencia entre las parejas jóvenes se puede manifestar por una violencia psicológica, emocional, física, pero tiene unas características, ¿verdad?, que son distintas. Parte de lo que he estado leyendo, ¿verdad?, en preparación para esta conversación, es que en efecto, al estar invisibilizado, ¿verdad?, al no estar expuesto el tema continuamente, pues pareciera, ¿verdad?, esto que no está ocurriendo. Y cuando se hacen grupos focales y se hacen las preguntas directas a los jóvenes, hay una cantidad inmensa de ejemplos, ¿no?, de cómo estas violencias se ejercen y se manifiestan. Leila, me gusta mucho una expresión que usas, hablas de parejas jóvenes. Cuando yo estaba hablando al inicio, hablé de violencia en el noviazgo, pero me gusta más el concepto de parejas jóvenes porque no lo limita a una etiqueta formal que pudiéramos utilizar como excusa para no atender la problemática. Claro, y esa es parte de los estudios que se han hecho en Puerto Rico. Uno de los asuntos a atender es precisamente la definición, ¿no? Cómo los jóvenes han empezado a utilizar otro tipo de definición que quizás nuestra generación no la utilizaba, ¿no? Y es un concepto, ¿verdad? Cuando yo digo la palabra o cuando uso el término parejas jóvenes, ¿no?, es precisamente porque es mucho más amplio de lo que nosotros pensamos. Claro. Quizás tenemos la idea de que el noviazgo pues es una pareja quizás jóvenes, quizás no, quizás jóvenes que están empezando a plantearse el estar juntos como una convivencia o casarse, pero no se trata de eso, ¿verdad? Lo que reflejan los estudios, ¿verdad?, es que esa violencia se puede manifestar en parejas de jóvenes que tienen 13, 14 años, 12 años, que no están considerando jamás una relación permanente como es el matrimonio, pero ya en ese momento hay una manifestación de violencia o podría haber una manifestación de violencia, ¿verdad? Porque ese no es el caso para todas las parejas jóvenes, ¿no? Claro. Y antes de terminar con esta sección en la que generalmente definimos aquellos conceptos de los que estamos hablando, el concepto de violencia como tal es un asunto de debate regularmente. Mencionaste ahorita 3 formas de violencia, mencionaste violencia psicológica, física y formas de control, ¿verdad? Que me gustaría que amplíes un poquito más en eso porque un fenómeno que he visto en los escenarios educativos en los que he trabajado, por ejemplo, en el de la anécdota que mencioné al inicio, y es una resistencia a catalogar como violencia cualquier forma de o manifestación violenta que no sea física. Solamente se limitan a lo físico. Claro, y ese es un problema histórico tanto para las parejas jóvenes como para las parejas entre adultos y adultas, es que lo que no vemos no existe, ¿verdad? Así que si no hay un golpe, no hay una marca, no hay una evidencia física, probarlo, de hecho, probar en el tribunal una violencia psicológica, una violencia emocional, es bien difícil, suele ser bien difícil cuando no está acompañado de un golpe, de un empujón, de una mordida, de una quemada de cigarrillo, ¿verdad? Como es la violencia física. ¿Qué ocurre con la violencia psicológica? Que va minando eh, la autoestima de la persona, va minando, ¿verdad? O va atacando o va afectando cómo la persona se percibe a sí misma, cómo se ve a sí misma, que puede venir, ¿verdad?, por parte de lo que también es violencia verbal y puede ser a través de comentarios, de cómo tú luces, eh, puede ser también esto por mensajes de
de texto, y entre las parejas jóvenes el mensaje de texto o el uso de las redes sociales es continuo, es diario, y pueden ser mensajes que están afectando directamente mi autoestima, mi autoconcepto, mi autoimagen. En relación al control, pues tiene que ver con quién yo decido que tú compartas, te comuniques, tiene que ver con qué ropa te vas a poner, inclusive hasta qué música vas a escuchar, ¿verdad? Y eso podría sonar hasta absurdo, porque esa persona tiene que decirme a mí qué música yo voy a escuchar o a dónde yo voy a acudir, pero eso es parte de lo que se da, ¿verdad? Dentro de ese proceso de poder y control, que dentro de las parejas jóvenes hay mucho. El tema del control, yo diría que es uno de los temas más importantes a atender. Bueno, vayan tomando nota, padres, madres y colegas educadores en los centros educativos, porque nos corresponde a todos mirar, afinar un poquito nuestra visión, y luego de estas definiciones tan extraordinarias que nos has compartido, Leila, nos preparamos entonces para discutir esto a profundidad en nuestro próximo segmento. Bueno, Leila, la pregunta con la que quiero comenzar este segmento entonces es: ¿qué sostiene esa manifestación violenta en las parejas jóvenes? Pues mira, parte de lo que ya se ha estudiado a la saciedad, ¿verdad? No solo en Puerto Rico, en toda Latinoamérica, en Europa también, ¿verdad? Es el asunto de cómo todavía nuestra sociedad, que es una sociedad, ¿verdad?, patriarcal, se sostiene la desigualdad entre los géneros, ¿no? Y se mantienen o se sostienen estereotipos de género que definen lo que es aceptable en la sociedad que haga un hombre, o lo que es aceptado o bueno que haga una mujer. Parte también de lo que mantiene o sostiene, ¿verdad?, está en esa base, además de la desigualdad y esos roles de género rígidos, es la masculinidad hegemónica, ¿verdad? Una masculinidad que lo que representa o busca o perpetúa, ¿verdad?, en la sociedad, es que hay una autoridad, y que esa autoridad la ejerce el varón sobre su pareja. Eso es parte de lo que nosotros vemos todos los días, ¿verdad?, en las relaciones de pareja, y en las relaciones de pareja jóvenes lo vemos también. Y por supuesto la falta de perspectiva de género. Como hemos insistido, ¿verdad?, por muchas décadas, sobre todo en la última década, yo diría que en los últimos 15 años ha habido un esfuerzo gigantesco en Puerto Rico, pero no solo en Puerto Rico, ¿verdad? Cuando miramos otros países también, eso es parte de lo que se ha estado tratando de implementar dentro del sistema educativo, el que haya un currículo con perspectiva de género. ¿Y qué quiere decir eso, verdad? Porque ahí hay muchos issues y se levantan muchas pasiones, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Tú sabes que el tema de perspectiva de género levanta muchas pasiones y hay opiniones bien polarizadas. Yo quiero que me hables de eso, de perspectiva de género, porque si por algo se ha distinguido el programa Conversando sobre Educación, es por traer información seria, por traer información con base científica, y es posible que algunas de las personas que nos estén escuchando solo tengan una parte de la información que ha sido generalmente malinterpretada por personas que no han estudiado el fenómeno, ¿verdad? No puede ser que una gran parte de los estudiosos y académicos y la gente comprometida, más allá de los estudiosos y académicos, no puede ser que una gran parte de gente comprometida en la sociedad estemos pidiendo, me incluyo, un currículo y una enseñanza con perspectiva de género, y que otra parte, por no orientarse adecuadamente, la rechace. Vamos a explicarle a todas esas personas que están rechazando ese concepto de perspectiva de género, vamos a explicarle de qué se trata. Pues mira, Eliu, esto es bien sencillo, ¿verdad? Y parte de lo que ha generado la discusión pública
sobre el tema es, yo pienso, ¿verdad?, que tiene mucho que ver con enredarnos en definiciones bien complejas y complicadas, ¿verdad? Y de lo que se trata la perspectiva de género es de cambiar esa mirada, de nosotras las feministas decimos ponernos unas gafas, unos espejuelos con un cristal distinto que nos permita ver la desigualdad histórica que existe entre los géneros y que los espacios educativos, culturales, religiosos, sociales, nos lo mantienen, lo sostienen, precisamente porque no hay un reconocimiento de esa desigualdad. Cuando nosotros tenemos en nuestro sistema educativo, por ejemplo, todavía hay escuelas donde eso ocurre. Cuando yo estudié, eso ocurría. Las niñas tomaban economía doméstica y los varones iban a tomar artes industriales, ¿verdad? Es decir, a utilizar máquinas complejas para cortar madera y fabricar muebles, y las muchachas iban a la cocina o a coser. Y si una chica decía, mira, yo quiero aprender a usar la cortadora de madera, pues se lo impedían, y la única razón por la que eso ocurría era que era una muchacha, era una chica, ¿verdad? Entonces quizás ahora no se ve de forma tan dramática como esa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, que los libros todavía no tengan ejemplos claros de que las niñas pueden escoger lo que quieran ser y los varones puedan escoger lo que quieran ser, ¿verdad? En términos de lo que es su profesión, y otros asuntos más, ¿verdad? Eso para dar un ejemplo sencillo. Es decir, que la perspectiva de género le ofrece o le podría ofrecer a todas las personas todas las posibilidades, y que ninguna posibilidad esté vetada o esté eliminada por un asunto de género o por una condición de género o por su género, ¿verdad? El que esa persona identifique. Así que todas las posibilidades y todas las oportunidades estén ahí disponibles para todas las personas. Si no nos ponemos esas gafas, si no cambiamos esa mirada o ampliamos esa perspectiva, no vamos a ver esa desigualdad. No vamos a ser capaces de poder ver que nuestros hijos y nuestras hijas no tienen las mismas posibilidades y no tienen las mismas oportunidades. Y claro, a eso si le añadimos, ¿verdad?, otras intersecciones, ¿verdad?, como puede ser el asunto de raza, ¿verdad?, racialidad y cualquier otra, o el de género, o el de orientación sexual también, ¿verdad?, pues se complica todavía más, claro, ¿no? Así que la perspectiva de género lo que busca en esencia, en principio, es la equidad. ¿Y por qué se ha promovido y se ha denunciado, se ha solicitado de muchas maneras que haya un currículo con perspectiva de género? Porque es el lugar donde nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes pasan la mayor cantidad de tiempo, ¿verdad? Claro que a las familias les corresponde hacer un trabajo, y hay grupos ¿verdad?, que en Puerto Rico lo que han planteado es que eso le toca a las familias, que eso es un asunto de la familia. El asunto es que el no implementar una perspectiva de género provoca violencia en la sociedad, y todos estamos expuestos a esa violencia. Entonces, en la medida en que nosotros no eduquemos a todas las personas bajo esa, ¿verdad?, esa perspectiva, ¿verdad?, en esa misma medida seguimos atrasando la posibilidad de una sociedad equitativa, de una sociedad justa para todas, para todos y para todos. Leila, te estoy escuchando con esa definición que confieso que son conversaciones que he tenido contigo en otros espacios. Yo por eso quise invitarte aquí, porque eres una de las personas de las que más he aprendido sobre estos temas. Pero cuando yo escucho a personas en la sociedad, otros sectores sociales, hablar y manifestarse en contra de la perspectiva de género, traen conceptos de los que tú nos has hablado en este contexto. Me gustaría dejar eso claro para beneficio
¿verdad? De lo que es el objetivo mismo de este programa, que es educar. Y es que la perspectiva de género no tiene nada que ver con promover que una persona se acerque más a su religión cual sea, se acerque más o menos a los valores de su religión cual sea. Esto se trata de que las personas, hombres o mujeres o cual sea su identidad, sean tratados todos y todas con dignidad, con equidad. Definitivamente, Liu, de eso es que se trata, de que haya respeto, de que haya justicia, de que haya equidad y que haya oportunidades para todas las personas, independientemente de lo que crean, de lo que piensen, de lo que sientan, es que haya las mismas posibilidades y oportunidades para todas las personas. Leila, y perdona que yo te introduzca este concepto, pero escuchándote hablar, pienso en estos días que han surgido tantos temas de debate en las redes sociales. Por ejemplo, recientemente sacamos aquí en Conversando sobre Educación una entrevista para hablar sobre el tema de educación antirracista por los eventos que ocurrieron a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. Y uno de los argumentos que comencé a percibir, o una de las estrategias que comencé a percibir para silenciar las voces que denunciamos, ¿verdad?, estas cosas, es que se nos llama changuitos. Yo no sé si eso es un asunto de Puerto Rico, ¿verdad?, o es un asunto que está más allá de Puerto Rico, pero lo que he visto en las redes sociales de Puerto Rico es que cuando uno solicita equidad, cuando uno habla de justicia, cuando uno habla de dignidad, te dicen changuito, y eso, decirte changuito, tiene el efecto de cancelarte, ¿verdad? De buscar silenciar tu voz. ¿Qué tú le dices a esas personas que pueden escucharte y decir, bueno, ahora todo es equidad, ahora todo es feminismo, ahora todo es racismo? ¿Qué le podemos decir a esas personas? Pues que sí, que ahora todo es eso, ¿verdad? Porque el Me encanta tu feminismo, contestación. porque el feminismo, la justicia, la equidad, lo que está promoviendo es una sociedad donde todos y todas podamos convivir de forma armoniosa, ¿verdad? Cuando yo estoy en la calle denunciando la falta de perspectiva de género en la educación o la falta de equidad para las personas, para las mujeres en particular, para las niñas, lo que yo quiero es que todos y todas las personas, incluso aquellas personas con las que yo no coincido, yo quiero que puedan salir a la calle y se les respete. Claro. Y que tengan las mismas posibilidades y las mismas oportunidades, ¿verdad? Aun cuando diferimos, aun cuando tenemos pensamientos distintos. Claro. Y ciertamente yo he escuchado mucho el tema eso y llevo años, ¿verdad? Escuchando, en el caso de las feministas, no es que nos digan changuitas, ¿verdad? Pero es como, ay, estas mujeres no se callan nunca, o estas mujeres siempre protestan por todo, o tienen algo siempre que decir, no se conforman. No nos vamos a conformar, no nos vamos a conformar mientras haya una sociedad donde las mujeres siguen siendo asesinadas, donde las parejas jóvenes no tienen remedios legales para acudir a los tribunales y solicitar, ¿verdad?, protección. Vamos a seguir protestando y vamos a seguir denunciando por la falta de perspectiva de género en los currículos escolares. Vamos a seguir en la calle denunciando el abuso policíaco, el asesinato de nuestros compañeros y nuestras compañeras en la calle. Esas son luchas que vamos a seguir dando el tiempo que sea necesario. Yo le prometí a la audiencia una discusión rica y yo estoy seguro que a este punto ya la gente tiene evidencia de eso. Leila, yo tengo varias preguntas más para ti. Por ejemplo, el fenómeno del que estamos hablando de violencia en las parejas jóvenes. Voy a cambiar ese concepto, voy a aplicar yo mi aprendizaje aquí en este mismo espacio. ¿Cómo lo identificamos, Leila? ¿Cómo debemos atenderlo? ¿Y cuáles son sus efectos en el ambiente escolar y la familia o la sociedad? Pues mira, parte del trabajo más importante, Liu, es precisamente estar atentos y atentas a esas señales.
Es importante que cuando tenemos parejas jóvenes a nuestro alrededor, ¿verdad? En nuestra casa, en el salón de clase, en la escuela o en el lugar en el que estamos interactuando, ¿verdad? Por asuntos que pudieran ser educativos. Primero debemos estar mirando o debemos estar observando si hay unos celos posesivos, ¿verdad? Si hay una dinámica de poder y de control, y esto es fundamental, inclusive hablarlo con las parejas jóvenes, porque nosotros en la sociedad hemos normalizado los celos y mucha gente te dice, inclusive adultos y adultas, me cela porque me quiere, me cela porque me ama, me cela porque yo le importo. De hecho, hay gente y compañeras, ¿verdad? Mujeres también que dicen esto, si no me cela es que yo no le importo. Así que parte de esos signos, ¿verdad? Esas banderas rojas que debemos estar mirando, en principio hay que estar viendo, ¿verdad? Si hay unos celos posesivos, si hay un control a través del teléfono. ¿Verdad? Los chamacos, las chamacas dicen esto, el grillete, ¿verdad? Ya ahora me pusieron el grillete. Porque a través del teléfono, pues entonces yo controlo y puedo confirmar dónde tú estás ubicado, porque se le exige que prenda el GPS, ¿verdad? Para monitorear si en efecto tú estás donde dijiste que ibas a estar. Se le controlan las redes sociales, se le exigen que se le haga entrega, por ejemplo, de las contraseñas para que esa persona pueda tener un acceso directo a tus redes sociales. Se le controlan las amistades, con quién sales, con quién vas, con quién vienes, ¿no? Esas son señales de formas de control que se vuelven violencia, ¿verdad? Son violentas y que se pueden volver mucho más violentas en las relaciones entre jóvenes. Hay otras, ¿verdad? Como pueden ser esto, inclusive los golpes, pero estas formas de control son las que la literatura dice ¿verdad? Y los estudios que se han hecho aquí en Puerto Rico son las más comunes o las más presentes, y a ellas tenemos que estar atentos y atentas. Leila, yo quisiera hacer como una especie de paréntesis. Te estoy escuchando y pienso, ¿verdad? En mi experiencia cuando he sido maestro, diferentes dinámicas. Mira, una experiencia que yo tengo como maestro que tuve que aprender a trabajar conmigo es que cuando yo veía en mis estudiantes o identificaba problemáticas que yo como adulto podía tener, por ejemplo, problemas en la escritura o un problema de razonamiento de X o Y cosas, se me hacía difícil a mí como educador acercarme a ese estudiante para ayudarlo porque era un problema que estaba viendo en mí mismo. Y te escucho y pienso que todo lo que estás describiendo, porque hoy queremos hablar para que padres, madres, educadores puedan identificar estas señales en los estudiantes y en sus hijos o hijas. Pero ¿qué pasa si yo como adulto identifico estas señales, pero tengo miedo de atenderla porque también yo como adulto la estoy viviendo? Porque todo lo que tú estás describiendo, Leila, me parece que habemos muchos adultos, muchas personas adultas que podemos estar viviendo eso y quizás eso nos impida o reconocer eso que tú estás describiendo, o si lo reconocemos, atenderlo. ¿Cómo podemos manejar eso? Pues definitivamente esa persona tendría que atender esa situación fuera del contexto de trabajo, ¿verdad? No es recomendable que si yo como educadora o educador identifico que tengo situaciones, que tengo problemas, ¿verdad? Con este asunto, por ejemplo, de ejercer poder y control sobre mi pareja, entonces en el salón de clase o con un estudiante, ¿verdad? Con un alumno o con el estudiantado, trate de traer el tema. Mi recomendación es que esa persona pudiera conversarlo con alguien que le pueda orientar, ¿verdad? Y le pueda apoyar en ese proceso de reflexión y de autoevaluación. Claro. Yo siempre recomiendo que en el contexto educativo estos temas se atiendan en grupo, y es mucho, mucho más efectivo, Eliu, cuando se trabaja entre pares.
Yo tuve la oportunidad de trabajar con un proyecto que se llama Ama Consentido, que esos materiales están disponibles online, y te puedo pasar la referencia para que se pueda poner quizás esto como parte de los instrumentos que la gente pueda buscar. Claro que sí, los vamos a estar compartiendo en nuestra página de Facebook. Y Ama Consentido es un proyecto diseñado para capacitar jóvenes para atender el tema de la violencia en la relación de pareja entre jóvenes. Y una vez los jóvenes se educan sobre temas como la perspectiva de género, como los estereotipos rígidos, ¿verdad? Dentro de lo que es lo de género, se trabaja el tema de las violencias, de las formas de violencia, de las manifestaciones de violencia, entre otras cosas. Son los jóvenes o son ellos los que se han adiestrado, los que comunican y facilitan el tema a sus compañeros y compañeras. Así que no es que un adulto educador no pueda traer el tema en el salón, pero lo que hemos visto es que es mucho más efectivo cuando un par le habla, ¿verdad? O le comunica o le presenta una información para apoyarlo, ¿verdad? A identificar esas manifestaciones de violencia que está ejerciendo o que está recibiendo, ¿verdad? O que está experimentando. Y esa forma ha sido mucho más efectiva, pero definitivamente la persona adulta que identifique que está en una situación como esa, ya porque la reciba o porque es autor de ella, ¿verdad? Porque la está ejerciendo, debería buscar apoyo con recursos diestros, ¿no? En estos temas para atender esta situación, definitivamente. Me gustó mucho ese enfoque que diste de que se atienda entre pares, porque colocas en los propios estudiantes capacidad, o la reconoces, no la colocas porque ellos la tienen, ¿verdad? Reconoces capacidad en los propios estudiantes para hacerse cargo de sus problemáticas y encontrar soluciones, y eso es lo que la literatura pedagógica nos ha dicho hace mucho tiempo, sí, que son los modelos que funcionan. Y te pregunto, ¿de qué otras maneras deberíamos atender esta problemática correctamente? Pues mira, hay un asunto que yo vengo leyendo hace rato y vengo estudiando hace rato, porque me importa muchísimo, ¿verdad? Porque es un trabajo que yo he hecho inclusive conmigo misma, y es atender el asunto de los mitos del amor romántico. Y yo creo que gran parte de lo que sostiene los mitos del amor romántico está ligado, muy ligado a esas formas de poder y control que se manifiestan dentro de las relaciones de pareja entre jóvenes. Todavía hay un montón de ideas muy arraigadas, que las seguimos perpetuando, que las seguimos heredando a los más chicos, a los más jóvenes. Y parecería que no tienen efecto, o que como estamos en una sociedad más moderna, o que el feminismo ha alcanzado tantas cosas, ¿verdad? Que ya rompimos con la idea del príncipe azul y la princesa que está encerrada en el castillo esperando que el príncipe azul llegue y la rescate, ¿verdad? Y lo digo así para ponerle dramatismo al asunto, pero hay cosas mucho más simples y más sutiles que se manifiestan todos los días y con las que tenemos que romper de raíz, ¿verdad? Pero para romper con ellas hay que hablarlas, hay que traerlas a la mesa, hay que poderlas discutir. La idea de que, por ejemplo, todo ese tema alrededor del asunto de la virginidad, todo ese tema alrededor del asunto de que hay un hombre para cada mujer, de todo el proceso heteronormativo también, ¿verdad? Que no hay espacio para solamente la relación concebida entre un hombre y una mujer. Todas esas otras formas no son aceptables. Todo eso está metido, es como
una gran licuadora donde está todo eso ahí metido, contenido, y lo seguimos comunicando, lo seguimos reproduciendo, lo seguimos verbalizando. Cuando le preguntamos a un joven, una joven, ¿y tú tienes novio? ¿Y cuándo te vas a casar? Bueno, en mi época era como te vas a quedar para vestir santos, ¿no? Ya eso no se usa tanto. Eso es como muy popular, ¿verdad? Sí. Entre mi generación, ¿verdad? Que si ya qué sé yo, a Que es los la 15, misma mía, que es la misma mía, Leila. que si a los 15, a los 16 años tú no estabas hablando de estar enamorada y de casarte, pues te lo decían enseguida, ¿verdad? Todas esas sutilezas, ¿verdad? Que siguen estando ahí, a veces no tan sutiles, ¿no? Siguen sosteniendo toda esa mirada que en el fondo, sí, en el fondo yo diría, lo que hay es poder y control, ¿verdad? Lo que está en el fondo es poder y control. ¿Cuánto yo domino sobre ti? Porque la idea detrás de ese poder y control es que tú me perteneces, tú eres mi propiedad, ¿verdad? Y porque tú me perteneces, yo decido cuándo, cómo, dónde. Otro asunto bien importante, Liu, que hay que atender en las parejas jóvenes, ¿verdad? Es el asunto del consentimiento. Aunque a los adultos nos cuesta entenderlo, los jóvenes están activos sexualmente, ¿verdad? Y aunque quizás haya mucho recelo por tratar el tema de la sexualidad, esto es necesario que se hable sobre el tema de la sexualidad. Y uno de los temas para mí medulares en todo este proceso de las formas de poder y control dentro de la relación de parejas jóvenes es que si esa persona que está dominando dentro de la relación, que suele ser un varón, ¿verdad? Estadísticamente es así, esa persona sienta que ese cuerpo le pertenece y que ese cuerpo debe estar a su disposición cuando él, ¿verdad? Lo decida. Y con la pobre educación sexual que nosotros tenemos, provoca también que nos dé mucha vergüenza hablar del tema, que nos dé mucha vergüenza comunicar y expresar si hemos sido agredidas sexualmente, si ha habido coacción, si alguien, nuestra pareja, nuestro novio, nos ha insistido. Y eso se da entre las parejas jóvenes, ¿verdad? Que hay mucha coacción para que se dé la actividad sexual. Y es parte de lo que no estamos hablando, ¿verdad? Es parte de lo que no estamos hablando. Y después nos mostramos sorprendidos y sorprendidas cuando ocurren las cosas, pero no las hemos querido hablar. Claro, y de hecho ya hay estudios que se han estado, ¿verdad? CLADEM tiene un estudio que habla sobre los embarazos en jóvenes, en niñas, a partir de los 9 años, ¿verdad? Que es una problemática con la que hemos estado lidiando por muchos años en Puerto Rico, el Caribe y Latinoamérica, ¿no? Y muchos de estos embarazos tienen que ver con agresiones sexuales y tienen que ver con agresiones sexuales dentro de esas relaciones de pareja jóvenes y por supuesto, ¿verdad? Tienen también que ver con lo que es el abuso sexual dentro del contexto familiar o intrafamiliar. Pero eso se está dando entre nuestros jóvenes y lo terrible es que por la vergüenza, por el desconocimiento, no se atienda, ¿verdad? No se hable, no se pregunte, no se acuda a buscar una información o un apoyo para lidiar con esto, para bregar con esto. Wow, Leila. Amigas y amigos que nos escuchan, usted tiene en este episodio de hoy un masterpiece, ¿verdad? O una pieza magistral que puede utilizar para conversar seriamente con su familia, con sus grupos educativos, sea que usted sea director de algún centro educativo, directora. Yo creo que
este episodio de hoy va a representar para muchas personas una herramienta. Siento que vamos a tener que invitarte, Leila, para ampliar todo esto en otro programa, porque sé que hay muchas más preguntas que surgen de esta conversación. Pero antes de ir al otro segmento, no sé si hay algún elemento que tú quieras enfatizar que no vayamos a dejarlo, ¿verdad? En este episodio. Sí, gracias por traer esto, Eliud, porque me parece que es importante, ¿verdad?, que dentro del contexto educativo, ¿verdad?, las escuelas y los espacios en los que los jóvenes pasan más tiempo, se implemente un currículo con perspectiva de género, se establezca un protocolo para el manejo y la atención de casos de violencia en el noviazgo o entre parejas jóvenes. Es importante, ¿verdad? En nuestras escuelas en Puerto Rico hay protocolos para atender el bullying, hay protocolos para atender cuando un joven, una niña verbaliza una agresión sexual, pero no hay un protocolo para el manejo de atención, ¿verdad?, de los casos de violencia dentro de la relación de parejas jóvenes. Hablar de consentimiento es fundamental y yo creo que es importante utilizar la estrategia de pares, ¿verdad? Mirar las campañas que han estado rindiendo un fruto y utilizarlas, ¿verdad?, como la que hablé de Coordinadora Paz para la Mujer, que son materiales que están disponibles, que cualquier maestro o maestra puede tener acceso. Campañas como la de Alto al Silencio, que es parte de un trabajo que ha venido haciendo la compañera Ada Conde. Así que hay herramientas, hay instrumentos, hay materiales, hay manuales ya desarrollados que se pueden utilizar en el contexto educativo y claro, las familias que se sientan cómodas también haciéndolo, pues son herramientas que están disponibles para que cualquier persona las pueda usar. Muchísimas gracias, Leila. Con esto nos vamos a lo que se ha convertido en la parte predilecta de nuestros seguidores, que es la parte donde sintetizamos los puntos para recordar. Así que nos vemos ya. Y aquí tenemos 10 puntos para recordar. Si usted se involucró como lo hice yo en la conversación, pues usted tiene esta sección para recordar estos 10 puntos que son muy importantes de lo que hemos hablado hoy. Punto número 1, que hay que hablar de violencia en las parejas jóvenes porque es un asunto que no está visible. Que existen, el número 2, que existen 3 formas fundamentales de violencia, que son la psicológica, la física y las formas de control. Número 3, que la violencia en parejas jóvenes, y yo diría y hablaba con Leila que se añade para todas las parejas, se sostiene en la desigualdad y estereotipos de género. Número 4, que hace falta un currículo con perspectiva de género que procure la equidad. Voy a repetir el punto número 4, que sé que es debatible y es nuestra postura, que hace falta un currículo con perspectiva de género que procure la equidad. Número 5, estar atentos a las señales de violencia en las parejas jóvenes es una responsabilidad de todos y todas. Número 6, que estos temas de violencia en las parejas jóvenes se atiendan en grupos y se prefiere el enfoque de manejo entre pares. Número 7, resultado de la misma 6, que los propios jóvenes son la herramienta más efectiva para el manejo adecuado de la problemática. Número 8, que debemos romper con los mitos del amor romántico. Número 9, que debemos hablar sobre el consentimiento en las relaciones sexuales en los jóvenes. Y número 10, que deben establecerse protocolos de manejo en las instituciones educativas a las que pertenezcamos. Leila, estos son los 10 puntos que resumen lo que hemos hablado más o menos. ¿Qué quieres decirnos para cerrar esta experiencia de conversando sobre educación en el día de hoy? Eso es un súper resumen. Muy buen resumen. Para concluir, Eliu, yo creo que algo importante que hay que señalar es que no hay políticas públicas claras para atender la necesidad que puedan tener los jóvenes ¿verdad?, cuando viven situaciones de violencia y necesitan, por ejemplo, una orden de protección.
En Puerto Rico tenemos leyes, ¿verdad?, que protegen a los adultos y a las adultas y a las personas que están en relaciones de pareja donde ha habido ya, ¿verdad?, una convivencia, donde fueron expareja, han tenido hijos, pero si es una relación de pareja entre jóvenes y no ha habido ese contexto, ¿no?, quedan desprovistos. Y eso, claro, no solamente pasa en Puerto Rico, hay otros países en Latinoamérica y el Caribe que tampoco tienen una ley específica de protección para jóvenes en situaciones de violencia, y eso nos queda en agenda, ¿verdad? Ese es un asunto que queda ahí en el tintero y que hay que seguir promoviendo y hay que seguir cabildeando, ¿verdad?, para que se atienda y que los jóvenes puedan tener un remedio legal, sobre todo por el asunto de la orden de protección, que yo siempre digo, ¿verdad?, que no es un remedio para todo el mundo, que lo primero que hay que hacer es medir riesgo y letalidad, ¿no? Antes de salir corriendo a un tribunal a buscar una orden de protección, la persona que va a solicitar una orden de protección tiene que estar segura antes, ¿no? Porque puede ser un remedio que exacerbe la situación de violencia. La parte agresora se puede sentir mucho más acorralado, por ponerle, ¿verdad?, un adjetivo. Así que eso nos queda pendiente. Hay otras compañeras que han trabajado el tema del noviazgo por mucho tiempo, de la violencia en parejas jóvenes o en noviazgo por mucho tiempo, y que llevan haciendo este cabildeo y esta denuncia, y es importante, ¿verdad? No solo para Puerto Rico, sino para todos los países. Muchísimas gracias, Leila. Te comprometo desde ya para que nos acompañes a discutir otros temas que pueden salir de esta discusión que hemos tenido hoy, y que sé que las personas que escuchan Conversando sobre Educación tienen una tendencia más a escribir por inbox, en Facebook, pero nos hacen llegar sus inquietudes, y estoy seguro que este episodio dejará muchas reacciones positivas, por supuesto, de aprendizaje, de crecimiento para todos y todas. Así que gracias por tu disposición y por ayudarnos a aprender en el día de hoy. Muchas gracias, y estoy a la disposición para que sigamos conversando sobre estos temas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Conversando sobre Educación y dale a la campanita para que permanezcas en contacto conmigo y con la comunidad de educadores que conectan con mi canal y con los contenidos educativos de calidad que te interesan. Yo soy Eliud Serrano Arroyo y esto es Conversando sobre Educación. Música Josué Reyes, fotografía Tomás Vargas, arte Angélica Guzmán, revisión y edición de guiones Mariela García, revisión de episodios Juliet Moreno, edición y dirección del programa Eliud Serrano.